Estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos dé su paz. En este 22º domingo del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a tomar conciencia de lo que el seguimiento de Jesús implica en nuestra vida personal y comunitaria. La primera lectura, que está tomada del profeta Jeremías, capítulo 20, los versículos del 7 al 9, nos narra la lucha interior del profeta de frente a la dificultad de la misión que debe anunciar ante el pueblo, que se resiste a escucharlo y se burla de él por considerarlo impertinente. La experiencia personal del profeta, narrada en el relato, expresa la frustración por el peso del anuncio, por el hecho de que no se siente en las condiciones de continuar, porque el pueblo ha roto la alianza y Dios hace al llamado al arrepentimiento con palabras de tragedia, pero el pueblo se burla del profeta. En la clásica tradición bíblica, Jeremías pone de manifiesto que es Dios el que libera al justo. Dios escucha a quien observa la ley. El Evangelio, que está tomado de San Mateo capítulo 16, los versículos del 21 al 27, nos presenta la segunda parte del misterio de la revelación de Jesús en el contexto del primer anuncio de su pasión y de las exigencias del seguimiento que plantea a sus discípulos. En este anuncio Jesús se presenta como el Mesías que debe venir para dar cumplimiento a la promesa de Dios bajo un cuadro progresivo que implica su vida, su muerte, su resurrección, su venida y también las consecuencias en sus discípulos. Después de que la comunidad junto con Pedro reconoce por divina revelación a Jesús como el Mesías, el Maestro instruye a los suyos acerca de su destino. Aquí se da el punto de inflexión del conjunto del pueblo para quedarse con un resto, una porción del pueblo que cree, que ama y que espera para ser signo y presencia del reino ante el pueblo en su dimensión global. Comenzó Jesús a explicar a sus discípulos que era necesario que el Mesías padeciera. Era necesario que él subiera a Jerusalén para vivir la pasión. Es importante la acentuación de la palabra necesario para preparar a sus discípulos sobre la conciencia de su destino final de sufrimiento por la condena que lo llevará a la muerte y resucitar al tercer día. Jesús describe progresivamente su condena, su muerte y su resurrección a los 3 días. Más que una cuestión cronológica, estos 3 días están llenos de acciones de Dios en toda la Escritura, desde el momento de la creación, pasando por la entrega de la Torá en el desierto y en las curaciones de Dios manifestadas por los profetas a lo largo del texto bíblico. Es así como la revelación llega a su plenitud. La semana pasada Dios reveló a los discípulos que Jesús es el Mesías. Ahora Jesús complementa la identidad de su mesianismo. En el pueblo había muchas nociones de Mesías. ¿Cuál es la identidad mesiánica de Jesús? También hoy nosotros nos dejamos atrapar por estas tradiciones sobre el Mesías. Preferimos muchas veces un Mesías de humo e incienso al margen de la calidad ética de nuestras costumbres. Preferimos un Mesías pragmático que imponga nuestras voluntades sobre las voluntades de los demás. Preferimos un Mesías que alimente nuestra gnosis al margen de nuestras acciones, al margen de nuestras convicciones, de nuestra humanidad. Nuestras expectativas sobre el Mesías siguen siendo similares al pueblo contemporáneo a Jesús. Jesús coloca su mesianismo en la línea profética, enfatizando de este modo la dimensión escatológica y la noción de un siervo y no de un Dios pantomima de humanidad, un Dios hombre que sufre, un Dios hombre que muere y un Dios hombre que sigue vivo, como hoy siguen vivos en el sufrimiento los pobres, los abandonados y los expropiados. Ya Pablo dijo que nuestro mensaje de salvación es escándalo para los hebreos, que no comprenden la necesidad de un Mesías que muera en la cruz. Y también la locura para los griegos, que no entienden que un Mesías muera. Pedro toma por separado a Jesús para ofrecerle otro mesianismo distinto a la cruz.
Es el camino que a veces optamos para renunciar al servicio a cambio de poder. Construimos nuestro prestigio a cambio de la humildad, nuestra voluntad a cambio de la escucha del Espíritu. El miedo de Pedro no era el error de su expectativa sobre el Mesías, ese Mesías que él ha construido dentro de sí. Tampoco es el miedo de que este Mesías muera. El miedo de Pedro es que él va a perder su propia vida como consecuencia de la fidelidad al seguimiento de las huellas de Jesús. Este es el miedo de Pedro. La pasión de Jesús y el seguimiento de los discípulos son dos cosas que están intrínsecamente ligados entre sí. Lo uno lleva a lo otro. Nosotros seremos seguidores de Jesús cuando asumimos la pasión, o asumiendo la pasión, nosotros nos identificamos plenamente en la secuela Christi. La respuesta de Jesús viene presentado como una segunda tentación, como ya había sucedido al inicio de su ministerio público. Ahora, uno de los suyos es causante de la tentación o del escándalo. Frente a esto, la acción de Dios no se centra en la condena, en el rechazo de la persona que ha cometido determinadas acciones en su vida, sino en la posibilidad a que pueda corregir, a que pueda retomar el camino que ha abandonado. La respuesta de Dios en Jesús consiste en el enseñar, en el instruir a sus discípulos acerca del proyecto de Dios. Por ello, la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 12, los versículos 1 al 2, nos invita a mantenernos firmes en el proyecto de Jesús, que implica el mantener nuestro cuerpo como hostia viva. La gracia del Señor nos acompañe, paz y bien. Buen domingo.